Bien, entonces, ya vimos este temita de las soluciones, ¿sí? Yo ahora lo que quiero hacer es concentrarme en los problemitas de programación lineal de estos que están acá, que ya incluyen variables binarias, porque he visto que es como que lo incluyen dentro del problema de programación lineal en los parciales. Y después vamos a meternos de lleno con simplex. Bueno, y nosotros ayer habíamos visto estos dos, eran más o menos parecidos, ¿sí? Y ahora vamos a ver que este es parecido al primero que habíamos visto ayer, pero bueno, que ahí incluye este temita de las variables binarias que ya lo vamos a ir, eh, se las voy a ir explicando. Me dice, una empresa fabricante de licuadoras desea optimizar su plan de producción mensual. Ahí como vimos me está dando el periodo de análisis, entonces en este caso no me pide que yo defina literalmente cuál es la función objetivo, pero bueno, si a mí me pidieran definir de manera literal, o sea, tipo texto, cuál es la función objetivo, bueno, yo sé que mi periodo de análisis es el mes, ¿sí? Es determinar el número de unidades de modelos de licuadoras a fabricar para maximizar, bueno, la utilidad en pesos mensual, ¿sí? ¿Por qué digo utilidad? Porque si sigo leyendo me dice que tiene tres modelos diferentes, denominados L1, L2 y L3, que proporcionan ingresos de 4.000, 5.000 y 7.000 pesos respectivamente. O sea, por un lado tengo los ingresos y por otro lado sus costos de fabricación son de 2.000, 2.500 y 3.000 pesos respectivamente. Por cada unidad fabricada requiere un tiempo de procesamiento de 4, 7 u 8 horas según el tipo de producto L1, L2 y L3. Hasta ahí es muy parecido al que habíamos visto en el ejercicio anterior. Además, cada unidad fabricada, independientemente de su modelo, requiere 2 horas de prueba, ¿sí? 2 horas de prueba, que antes de ser embalada para su despacho al centro de distribución. En la anterior era 1 hora de prueba, que me acuerdo que ahí me habían corregido porque yo hice este y después copié y pegué más o menos la formulación porque es muy parecida. Si se decide fabricar, veas que acá te dice, si se decide fabricar L1, L2 o L3, existe un costo fijo de puesta a punto de línea de 500, 600 y 700 pesos respectivamente. Existen otras restricciones adicionales que deberán considerarse. Considerando que las variables de decisión fueran definidas como X sub I, cantidad de unidades licuadoras del modelo LI a fabricar en el mes, donde I pertenece a 1, 2 y 3, acá es como que definió en forma genérica la variable que habíamos dicho, que yo les decía que no pongan la palabra cantidad en el caso de que ustedes lo tengan que hacer, porque al profe no le gusta que pongan la palabra cantidad, ¿sí? No sé por qué acá lo han puesto, pero generalmente hace lío con eso, que debería decir número de unidades de licuadoras del modelo LI a fabricar en el mes, ¿sí? Me dice que indica... Cari, Sí, alguien me eh, dice. sí, yo, Leonardo, que no sé si aún te estoy recordando si podía estar grabando la clase. Sí, ya la estoy grabando. Perfecto, es nada más. Sí, sí, gracias. Gracias, Nada. pero sí, ahí la estoy grabando. Bien, entonces me dice que indique en cada caso la función objetivo o la restricción solicitada respetando los espacios indicados en la hoja. Función objetivo correspondiente a maximizar la utilidad total, el presupuesto disponible total del mes de 600.000 pesos, o sea que yo cuento con este dinero para poder fabricar estos tres licuadoras, y a mí estas tres licuadoras me cuestan 2.000, 2.500 y 3.000 cada una, además de los 500, 600 y 700 si decido fabricarla, porque puedo no fabricarla, ¿sí? No es lo mismo un costo fijo que es independiente de la producción. O sea, ese costo fijo que yo les decía que era el alquiler de la fábrica, eh, el pago de la vigilancia del hombre, de que me estaba vigilando la fábrica, o el pago de un seguro, que es un costo hundido, que sí o sí yo lo voy a tener que pagar, independientemente de que se produzca o no. Hay otros costos fijos que están como asociados directamente a, en este caso, el producto. O sea, que es clarito acá como te hacen el ejemplo más básico, que es la puesta a punto de la línea para fabricar ese producto específico. Si no lo fabrico,
no tengo ese costo. Entonces sí forma parte de la toma de mi decisión, ¿sí? Porque si yo no fabricar esa variable, puede no estar, y si la fabrico está, entonces la tengo que considerar. No es lo mismo que el alquiler de la fábrica, que va a estar independientemente de si fabrique o no, ¿sí? Entonces eso, Consulta, Karina. sí, Eh, ahí, como está planteado, eh, ahí el costo, por más que yo decida no, ahí en lo que estoy viendo se va a tomar los 500, 600. O claro, sea, no ahí no debería ser así, ¿o no no? debería ser así, por eso no vean esto, porque esto es la Bien, solución que hizo el alumno, pero esto no debería ser así, porque acá yo es como que lo estoy incluyendo el costo independientemente de que, porque si X1 vale 0, si a mí el modelo me dice que no produzcas X1, voy a tener este costo que no existe, está mal ponerlo, exactamente. ¿sí? Porque entonces ahí es donde yo, en este tipo de situaciones, tengo que incorporar lo que se llaman estas variables binarias, ¿sí? Que me sirven como un activador de ese costo, ¿sí? Que ya ahora las vamos a declarar, ¿sí? A las variables binarias, que voy a tener una por cada variable principal, porque en este caso tengo 3 costos fijos. Entonces, bueno, voy a leer todo esto como para tenerlo en el pantallazo. Me dice que se desea asegurar un ingreso de al menos 500.000 pesos, esto es parecido al que vimos recién, que se necesita al menos un mínimo fabricar de 600 unidades en total, que la cantidad mínima horas a utilizar es de 700, o sea que tiene que ser 700 o más, y que al menos el 35% del total de la producción debe ser L2 y L3, ¿sí? Es como un plan de productivo. Entonces yo lo que hice es, igual que en el anterior, me traté de armar un cuadrito con toda la información, ¿sí? Bueno, puse los ingresos que me daban como dato, que después puse el costo variable, que sería si de cada uno de estos, que varía según la cantidad que voy a producir. Y acá voy a tener la utilidad marginal. Y después tengo estos costos fijos que las voy a, digamos, asociar con las variables binarias, ¿sí? Las horas de procesamiento me dieron el dato, pero no me dieron la cantidad total disponible de horas de procesamiento. Entonces, como en el otro ejercicio, bueno, no lo voy a tener en cuenta. Aparte tampoco me lo da acá. Sí, es como que esa directamente no la considero. Yo la puse, pero como no hay disponibilidad máxima, suponemos que es ilimitada y tampoco me la describen ahí. O sea, la obviaron. Solamente quisieron que ustedes detallaran otro tipo de restricciones. Bueno, ¿y qué pasa acá? Acá lo que yo les decía es que tengo que declarar, en este caso, lo que se llaman variables binarias, ¿sí? Y estas variables binarias voy a declarar una, voy a poner y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Y estas variables binarias puede valer 0 si no se produce L1 y vale 1 si se produce L1, ¿sí? Y así sucesivamente para cada una, ¿sí? Así voy a declarar cada una de las variables. Cuando yo tengo costos fijos, así asociados a el producto, las voy a tener que declarar, ¿sí? Una para cada una. Entonces le pongo esta y le pongo esta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, a mí me piden que yo determine la utilidad, y bueno, la utilidad es el precio menos el costo, y en este caso tengo este costo variable más el costo fijo si la produzco, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a incorporar en la función objetivo? Bueno, es la utilidad marginal con el costo variable, o sea, 2.000, 2.500 y 4.000, que yo hice esto menos esto y esto menos esto, como en el otro ejercicio, y a su vez lo que hice fue restarle los costos fijos, que tengo Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Esto, si el modelo me dice que Y sub 1 es igual a 0, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar menos 500 por 0, esto me da 0, o sea, se me desactiva esto. Y se me dice que si Y sub 2 es igual a 1, significa que tengo que producir Y sub 2, entonces X2, esto me va a indicar que X2 va a tener valor. Entonces, esto me va a poder
poner 1 y se me va a activar el costo fijo, ¿sí? Es un costo fijo, es independiente de las unidades que yo produzca, ¿sí? Estaría mal si yo acá le pongo X1, ¿por qué? Porque si esto es 2, voy a tener 1000 de costo fijo, no, es 500. ¿Me siguen? Por eso tengo que declarar estas variables que se llaman binarias para representar estos costos fijos, ¿sí? Y bueno, con respecto a la restricción presupuestaria, que a mí me decían que yo tenía como máximo 600.000 pesos, bueno, lo incluyo acá, ¿sí? Y también incluyo estos costos fijos, porque también los voy a tener que pagar en el caso de que produzca. Entonces van a consumir estos 600.000 que tengo como máximo, ¿sí? Después me dice que el ingreso mínimo requerido es de 500.000, entonces yo ya consideré los ingresos que tengo independientemente de los costos, que tiene que ser mayor o igual a 500. Me dice la cantidad máxima, mínima que tengo que producir, que era esta. Se necesita al menos un mínimo fabricar de 600 unidades en total, entonces en este caso de 600. Y acá me dice que la cantidad mínima de horas para prueba, horas a utilizar es de 700. Y bueno, mínima, la cantidad mínima. O sea, tendría que usar 700 o más, ¿sí? Acá me podrían dar también una disponibilidad máxima, ¿sí? O sea, capaz que tenga como máximo 1000, podría ser, ponerle que tenga horas de prueba, y bueno, pero como mínimo tengo que utilizar de esas 1700. Podría ser también así, o sea, tener otra restricción que me diga, bueno, pero vos no podés superarte, tenés disponible como máximo 1000, ponele, 1000 de horas extra, ¿sí? Bueno, pero bueno, no está eso, ¿sí? En este caso, supongo que es ilimitada la cantidad de horas extra que tengo, porque no me está dando una disponibilidad mínima, ¿sí? Máxima, perdón. Y luego, la última, que es esta que está acá, te dice que al menos el 35% del total de la producción debe ser de L2 y L3. O sea, es como un plan productivo, como tengo que estructurar, digamos, cómo tiene que estar formada la mezcla productiva, digamos. Entonces, que X1 más X3 tiene que ser al menos el 0,35% de la producción total, el número de unidades, ¿sí? Eso era distinto al planteado acá, que era lo que yo invertía, la plata que yo le ponía para producir, ¿sí? Eso, ojo, ¿sí? Tenganlo en cuenta. ¿Y qué es esto? Entonces, miran, y estas tres restricciones que no me las dicen en ningún lado, bueno, en este caso, como acá no están, obviamente ustedes van a poner estas, no van a colocar estas, pero si en el caso que les hagan formato libre, digamos, no estructurado de esta manera, ustedes al incorporar en la función objetivo estas variables binarias asociadas a costos fijos, sí o sí tienen que poner este tipo de restricciones, ¿sí? Porque de alguna manera vos tenés que vincular la variable binaria, ¿sí? Con la variable principal. Entonces, vos en este caso, si y sub 1 es igual a 0, ¿cómo le vas a decir que x1 es igual a 0? ¿Cómo vos decís y sub 1 es igual a 0? Y sub 1 indica que si produzco o no produzco. Si es igual a 0, significa que no produzco x1. Y bueno, pero ¿cómo anulo x1? En ese caso, si y sub 1 es igual a 0. Porque si yo no las asocio de ninguna manera a esta con esta, y esta con esta, y esta con esta, estas siempre van a ser nulas, porque obviamente en un problema de maximizar, siempre el problema de programación lineal va a querer variables que tengan contribución positiva, no que tengan contribución negativa. Entonces estas siempre me las va a anular. De alguna manera tengo que a esta variable asociarla a la variable principal. ¿Y cómo lo hago? A través de esta forma, poniéndole una cota máxima que se le llama, ¿sí? Que M es un número muy grande, que indica lo máximo que se podría producir de X1, un número muy grande, ¿sí? Entonces, acá ¿cómo leo esta restricción? Y bueno, si a mí el problema me dice que y sub 1 es igual a 0, ¿cómo me va a quedar esta restricción? Y bueno, que X1 es menor o igual a M por 0. ¿Y esto a qué es igual? Esto me indica que va a ser menor o igual a 0, x1.
y yo acá puse la restricción de no negatividad. Si yo lo veo gráficamente y veo que acá tengo x1 y yo tengo esta restricción que x1 es menor o igual a 0, ¿qué significa? Que menor o igual a 0 significa que asume valores negativos, pero después tengo esta que es mayor o igual a 0, que tiene que asumir valores positivos. Entonces tengo esta restricción y tengo esta restricción. Mayor o igual a 0, menor o igual a 0 significa que x1 tiene que ser igual a 0 para que se me cumpla simultáneamente esta y esta. ¿Se entiende? Si yo pongo x1 menor o igual a 0 y x1 mayor o igual a 0, ¿qué estoy diciendo? Y estoy diciendo que x1 tiene que ser igual a 0 para que se me cumpla esta y esta. Entonces, de esa manera, se me va a anular x1. Entonces ya no existe acá, 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 no está acá, ¿sí? No va a estar acá, va a ser 0. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos bien? Sí, Sí. estamos bien. Sí, sí. Avísenme cualquier cosita, pero O sea, sí, eso sería ¿estamos como bien, para... chicos? Sí, Karina, consulta, Karina. Bueno, entonces O sea, eso es lo que tienen que considerar cuando tienen variables binarias asociadas a costos fijos. Siempre asociar la variable binaria a la variable principal. Y la forma de asociarla es de esta manera, ¿sí? A cada una de las variables le imponen esa cota, digamos, máxima. En ese caso, por ejemplo, cuando y sub 1 es igual a 1, ¿esto qué te va a quedar? Que x1 es menor o igual a m. ¿Qué significa? Que x1 tiene que ser menor o igual a un número muy grande. Y si yo, un número muy grande, esto va a estar acá, y mi región factible va a estar por acá, con todas estas. Y bueno, y esta restricción se la llama superflua. ¿Por qué? Porque no te va a influir en esta. Es como que esta ya pierde sentido, esta restricción, porque al ser tan grande va a haber otras restricciones que van a hacerme, me van a formar la región factible, porque esta va a tirar para allá y la región factible va a ser toda esta, porque esta tira para acá y me va a quedar acá la región factible. Entonces esta ya no tiene sentido considerarlo, ¿sí? Cuando y sub 1 es igual a 1. A mí me importa cuando y sub 1 es igual a 0 para que se me anule x1, ¿sí? Yo sé que esta parte, por eso quiero darlo, porque es como que cuesta un poquito a veces entenderlo, pero la idea es que lo vayan digiriendo. Por suerte, digamos, si se lo dan de esta manera estructurada, y bueno, tienen que tener la noción de que tienen que agregar variables binarias acá, acá, y bueno, no tendrían que incorporar estas restricciones, pero siempre, si se lo dan de formato libre, esto sí o sí lo van a tener que incorporar. Bueno, Karina, vamos a la consulta. otra, al otro planteo, que ¿Me también me escuchás? exige tener variables binarias. Este es uno más viejo, un problema de programación lineal un poquito más viejo. Me dice, tenemos una góndola de supermercado donde hay que alojar los productos A, B y C. La gerencia tiene la meta de colocar el mix que genere la mayor facturación, ¿sí? Las góndolas tienen las siguientes restricciones, o sea, 20 metros cuadrados, o sea, como de superficie, y 4.000 kilogramos como máximo peso para alojar los productos. La gerencia sabe que como mínimo logrará una facturación de 1.000 pesos en todos los casos. Los precios de venta por unidad son de 13, 25 y 17, y las superficies que ocupan cada una de esas unidades A, B y C es de 0,1 metros cuadrados, 0,05 metros cuadrados y 0,08 metros cuadrados. O sea que cada uno de esos productos tienen esta ocupación y yo tengo en total 20 metros cuadrados. ¿Sí? Yo tengo que ver cómo las ubico, de qué forma, para que me entre lograr la máxima facturación y también respetar esta restricción de peso de las góndolas, ¿sí? Y los pesos de los productos son de 3 kilos, 5 kilos o 20 kilos. O sea que yo tengo que, no pueden, la cantidad de A, B y C que yo pongo en la góndola no debería superar estos 4.000 kilos ni debería superar estas 20 metros cuadrados de superficie, ¿sí? Entonces me dice, elabore el planteo de programación lineal y después el inciso 2 me dice, agregue las siguientes restricciones, que en ese caso, acá, es donde yo ya tengo que incorporar lo que son las variables también binarias. Bueno, en este caso era
la primera parte tengo 3 variables, A, B y C, que son estos 3 productos. O sea, yo voy a poner acá mi objetivo, ¿no quiere ver eso? determinar el ¿Damos un beso? número Eso. de unidades de producto A, producto B y producto C a ubicar en la góndola de manera de obtener la mayor facturación en pesos. ¿Me diste un periodo de tiempo? No, no me dicen un periodo de tiempo, facturación en pesos para un periodo de tiempo. De tiempo. Cari, consulta. Tener A, B, C y bueno. A me va a indicar número de unidades del producto A, Karina, ¿escuchás? colocar en la góndola. Parece que no está escuchando. Me parece que no lo está haciendo. Tiene el volumen ahí abajo en la computadora como en silencio. Y Si así, se fijan ahí Ah, abajo. está muteada. de los No, tres, Sí, no está escuchando. eh, A ver, pará. Le mandamos un mensaje por WhatsApp por las dos. no los estoy escuchando. ¿Qué pasó? Ahí está. Sí, ¿por qué no los estoy escuchando? A ver. Mm. Dice, Karina, consulta, la forma de reconocer cuándo usar variables binarias es cuando tenemos la indicación de que puede o no es necesario producir o utilizar ciertos recursos. Está muteada la cosa. A ver, sí, está muteada, perdón. Ah, ¿ahí no escucha ¿Hola? Karina? Perdón, sí, no sé cómo hice para mutearla. No, no hay drama. No sabíamos si no escuchaba o no. Eh, Perdón, me quedé con la idea de las variables binarias. Sí, O sea, para identificar, porque este ha sido un problema donde te han pedido variables binarias de la anterior. O sea, la única forma ahí como que nos da la idea de que tenemos que usar variables binarias cuando nos dicen queda en decisión de usar o no ese producto, fabricarlo, o lo que sea, si es dinero, lo que sea. Esa sería la única señal de que tenemos que usar binaria, digamos. es como que tenés la palabra, el adverbio este, sí se decide fabricar, es como que te está dando, y aparte te está dando ya esta situación de costo fijo. Es como una cuestión, pues ya, por ejemplo, en ustedes siempre van a tener esto. Yo siempre me doy cuenta por esto. Después, por ejemplo, en acá cuando ya tenés que aplicar variable binaria, si tiene que contratar un promotor por día, puede no contratarlo. Si se lo contrata, ¿me entendés? Es como que siempre está ese sí. Porque O sea que podés, hay una variable de decisión de nuestra parte, digamos. O sea, claro, sí, bien, claro. Es como que exactamente. Un es condicional, digamos, una claro, un restricción. condicional, tal cual. Ujú. Sí, es como que siempre está ese sí ahí. Entonces, puede ser que no. Es como, entonces, como que ahí ya puede ser, puede tener valor como no puede tener valor. Entonces ahí sí ya estás obligada a tener variables binarias. Cari, Sí, consulta. Cuando en este segundo problema que estabas definiendo el objetivo, cuando no especifica el periodo de tiempo, sí. igual de todas maneras se logrará durante el periodo de tiempo, durante X tiempo. Claro, yo en ese caso, cuando uno me dice, yo siempre le agrego para un periodo de tiempo dado, como diciendo, bueno, no me dijiste el tiempo, pero yo siempre es como que Bien, toda esta problemática siempre está dado para un cierto periodo de análisis. bien. Entonces, como que siempre está bueno indicarle esto, el periodo de tiempo. En este caso no me dijeron si es para el mes, para el año, la distribución, cómo quieren alojar los productos. Entonces, bueno, Ok. lo voy a Entonces poner como siempre el número, siempre el objetivo y el periodo de tiempo. sí,
Sí, sí. Perfecto. Eso siempre hinchan con eso. Sí. Gracias. Bien. Entonces, bueno, así va a ser idem para B y para C. Bueno, en este caso me resultó fácil armar, digámosle, este cuadrito con la información. Tengo A, B y C, la superficie que ocupa cada uno de los productos, metro cuadrado, entonces no me dan otra unidad de medida, por suerte, acá tampoco me dieron en gramos, ponele, y a mí me da que la góndola puede soportar un peso máximo de 4.000 kilogramos. Y me dan que los pesos de A, B y C es en kilogramos también. Eso fue positivo, digamos. Esto también está en kilogramos, en la misma unidad de medida que me dieron la disponibilidad máxima que tiene la góndola, ¿sí? Tanto en metros como en kilogramos. Y bueno, los precios que tienen cada uno de los productos. Entonces yo lo que quiero en un principio es maximizar la facturación, ¿sí? Para un periodo de tiempo dado. Y bueno, tendré que determinar cuánto colocar de A, cuánto de B y cuánto de C en esa góndola. ¿Respetando qué? Y respetando por un lado la superficie, que va a depender tengo como máximo disponible 20, y bueno, yo sé que cada uno de estos productos ocupa esa cantidad de metros cuadrados, y por otro lado, respetando también la restricción del peso. Y después, por otro lado, me dicen que yo esto no lo coloqué acá porque es como, es otro tipo de restricción que no supe ponerlo acá, como siempre. Hay algunas restricciones que sí da para ponerlo en este cuadrito y otras que no. A veces yo las voy indicando verbalmente abajo de ese cuadrito, como para no olvidármela, ¿no? O ustedes hagan subrayenla cuando vayan leyendo, te dice que la gerencia sabe que como mínimo, menos de eso no, más de eso sí, logrará una facturación de 1.000 pesos en todos los casos. Entonces, yo sé que para cada uno, para A, para B y para C, voy a tener una facturación de 1.000 pesos como mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, 1.000 o más, ¿sí? Como mínimo voy a tener esa facturación. Y, bueno, y la restricción de no negatividad. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Me dice, agregue las siguientes restricciones. Te dice, por cada hora que trabaja el promotor, incrementa las ventas en 500 pesos hora. O sea que las ventas se me van a incrementar en 500 pesos, ¿sí? Por cada hora que trabaje el promotor. Y el costo del mismo es de 100 pesos hora. Bueno, entonces yo en este caso, a mí voy a tener como un tipo de variable que voy a tener que definir, que son las horas que voy a contratar del promotor, porque yo tengo acá que las ventas dependen de las horas que yo contrate del promotor, ¿sí? La facturación va a depender de las horas que yo contrate del promotor, son 500 pesos por hora. O sea, esto va a estar contribuyendo a la facturación. Vieron que yo les decía que siempre yo tenía que ver aquellas variables que aporten al objetivo o que influyan en el objetivo. En este caso, mis ventas, las horas de promotor van a influir en la facturación, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Bueno, dependiendo de las horas de promotor, mi facturación va a incrementarse en 500 pesos, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Y el costo del mismo es de 100 pesos por hora. Entonces, yo voy a tener que generar otra variable que me indique las horas que voy a tener que contratar del promotor, número de horas a contratar del promotor, ¿sí? Después el inciso B me dice, si tiene que contratar un promotor por un día, debe pagar un seguro de accidentes personales, el que tiene un costo de 350. O sea, a su vez, si yo contrato el promotor, porque puedo no contratarlo, voy a tener que pagar un costo de 350. Entonces, eso también va a influir en la función objetivo, ¿sí? Me va a afectar a la función objetivo. Y por último, el inciso C me dice, si lo contrata, debe ser un mínimo de 4 horas y hasta un máximo de 8 horas. O ninguno, te dice acá. O sea que yo, si lo contrato, sí o sí tiene que estar en esa franja, entre 4 horas y 8 horas. Si no lo contrato, va a valer 0, ¿sí? Este es otro tipo de restricción que debo incorporar variables binarias, además de esta,
o sea, la variable binaria me va a servir para esta y para esta, pero esto se llama cuando tengo tamaño de lote, ¿sí? En este caso, esta variable horas tiene que estar en un rango de 4 y 8, o nada, ¿sí? 4, 8, 0, ¿sí? O sea que las horas puede estar entre 4 y 8, o puede valer 0 también, las horas, ¿sí? Entonces eso lo tengo que ver, cómo hacer para representar todo eso en el problema, ¿sí? ¿Cómo lo voy a representar a eso? Bueno, yo lo primero que hice, como les dije, es crear una nueva variable que va a ser número de horas que voy a contratar del proveedor, ¿sí? Y esas nueva variable me va a influenciar en la función objetivo. ¿Por qué? Porque voy a tener, por un lado, el costo fijo de si lo contrato, que va a ser el costo del seguro, y por otro lado, voy a tener el costo de pagar a ese promotor, que me dice que me cuesta 100 pesos la hora, ¿sí? Y el costo del mismo es 100 pesos la hora. Entonces, bueno, mi función objetivo ahora va a estar formada por la misma que recién, las mismas variables, pero le voy a tener que restar el costo de contratar al promotor, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿yo qué hice? Declaré una variable binaria porque puedo no contratarlo a este promotor. Entonces, si al promotor lo contrato, significa que esta variable binaria va a ser igual a 1. Si lo contrato, y por lo tanto se me va a activar este costo fijo del seguro. Si no lo contrato, esto va a ser igual a 0 y por lo tanto esto se me va a anular. Y si no lo contrato, esto va a ser 0 también, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se me anula ahí abajo esta variable principal, ¿sí? Que va a ser números de horas del promotor a contratar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, o sea que los 100 que no me acuerdo que son las horas del promotor, directamente lo manejas como una variable común, digamos, no usa una variable binaria, digamos. No, primero Es, voy a tener la variable que es horas a contratar, porque yo tengo que, por un lado, me va a generar un incremento de la facturación de 500 pesos por hora, o sea que dependiendo de las horas, 1, 2, 3, o sea, si yo lo contrato 2 horas, voy a obtener 1000 de facturación. Si lo contrato 3 horas, voy a tener 1500. Entonces, eh, es como que necesito una variable que me diga el número de horas que lo voy a contratar, ¿se entiende? sí, pero no dice que tiene que ser 4 horas. Bueno, sí, suponiendo que el último de tamaño de lote no esté, pero es como para repensar esta declaración de esta variable, para pensar esta declaración de esta variable, que va a ser Mm, número de horas del promotor a contratar. Ahí después voy a ver si entre qué rango tienen que estar este número de horas, entre 4 y 8, ¿sí? O 0, porque si no lo contrato, va a ser 0, ¿sí? ¿Me sí, siguen sí, sí, ahí? sí, Eh, sí, me quedó claro. bueno, entonces, en este caso, yo primero defino la variable, ¿sí? La variable que es número de horas a contratar, que, o sea, es una variable, puede asumir 1, 2, 3, en este caso, como después más abajo voy a tener esta restricción que tiene que estar entre 4 y 8, y bueno, de 4 para arriba y como máximo 8 voy a contratar. Pero bueno, yendo a la primer enunciado, yo definí la variable de esta manera: el número de horas del promotor a contratar para un periodo de tiempo dado. Ahí me olvidé de poner para un periodo de tiempo dado. Y definí esta variable binaria asociada a la variable esta de horas. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a tener un seguro, que ese seguro es independiente del número de horas que yo voy a contratar. Si lo contrato, sea 4 horas, 5, 6, hasta 8, siempre voy a tener un costo fijo de seguro de 350, ¿sí? Entonces, por eso necesité declarar esa variable binaria para el número de horas, ¿sí? Bueno, la incluí acá, ¿sí? En la función objetivo, incluí el costo, digamos, que me va a salir cada hora, ¿sí? Y esto se me mantuvo igual, se me mantiene igual, la restricción de
de las, digamos, de cuánto soporta la góndola y los metros que ocupa. ¿Y acá qué pasa? Y bueno, me va a incrementar la facturación, porque acá que me decía que incrementa las ventas en 500 por hora. Entonces yo sé que cada uno de estos me va a incrementar en 500 por hora la facturación de A, B y C, ¿sí? Entonces, acá me comí. Me va a incrementar, digamos, la facturación, ¿sí? O sea, y acá está el tema del tamaño del lote. O sea, yo sé que las horas, si es que yo las contrato a las horas, o sea, si esto es igual a 1, esto, ¿qué va a pasar? Las horas va a ser mayor o igual a 4 por 1, y estas horas va a ser menor o igual a 8 por 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y me va a quedar, si yo acá, yo siempre lo grafico porque es más como visual. Si yo lo grafico, voy a tener que las horas va a ser mayor o igual a 4 y menor o igual a 8. O sea que las horas las voy a contratar y van a estar entre 4 y 8. Esto tiene sentido, estas dos restricciones, ¿sí? Ahora, si yo no lo contrato, si Y sub h es igual a 0, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me van a quedar estas dos restricciones? Me va a quedar que va a ser 4 por 0 y h va a ser menor o igual a 8 por 0. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo no contrato, las horas van a ser nulas. H va a ser igual a 0, o sea, voy a estar acá, porque esto me indica que H es mayor o igual a 4 y mayor o igual, perdón, a 0 y menor o igual a 0. Entonces significa que tengo que respetar esta condición de que H tiene que ser 0. Y ahí se me anulan las horas de contratación del promotor, ¿sí? Entonces esto ya se me hace que H es igual a 0. Y obviamente no va a estar acá, no la voy a tener acá,